Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a compartir con ustedes un tema tan interesante como es el manejo de las crisis epilépticas en el ambiente prehospitalario, es decir, fuera del servicio de urgencia o del hospital. Soy la doctora Kerima Acevedo, soy profesora asociada de Pediatría y Neurología Pediátrica en la Universidad Católica y presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Vamos a partir entonces diciendo que no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta presentación. Vamos a hablar primero algunas generalidades de por qué es importante tratar las crisis epilépticas, cuál es el fundamento de esto, algunos estudios de interés y conclusiones respecto a este tema. Sabemos que en Estados Unidos existe el sistema de urgencias, ¿no es cierto?, del 911, en el que se centralizan todas las llamadas de emergencia que permiten dar las instrucciones telefónicas o el despacho de servicios de ambulancia. Y sin embargo, a pesar de lo eficiente que puede ser ese sistema, la llegada del equipo paramédico puede demorar hasta 8 minutos y el manejo de la vía aérea y la instalación de monitorización 15 minutos y hasta establecer contacto con un equipo médico que autorice la administración de un medicamento, se completan estos 15 minutos y otros 8 hasta llegar a una unidad de urgencia, lo que determina que transcurren más de 20 minutos desde que se hizo la llamada inicial. ¿Y qué es lo que ocurre en Chile si nosotros tuviéramos el mismo setting? Tenemos el SAMU y hay servicios de ambulancia privados. Obviamente tienen una capacidad de respuesta limitada, las coberturas son menores, existen grandes distancias, tenemos lugares de localización rural, ni hablar de lo que es la hora del taco, ¿no es cierto? Y como tiempo es cerebro, necesitamos dar una respuesta rápida para solucionar la urgencia que pueden significar tener una crisis epiléptica, en especial si esta es generalizada o convulsiva. Afortunadamente, la mayoría de las crisis epilépticas duran menos de 2 minutos y fíjense que en los niños, en el ambiente pediátrico, solo un 15% de las crisis se va a prolongar más de 30 y del total de las crisis sí que llegan a los 5 minutos, la gran mayoría ya va a durar más de 30. Entonces es importante saber que las que pasan ese umbral de 5 minutos van a ser muy prolongadas y son esas las que pueden presentar déficit neurológicos focales, conductuales, compromiso de conciencia u otras complicaciones. Las crisis epilépticas, por lo menos en Estados Unidos, que es donde tenemos más estudios y más publicaciones, representan hasta el 15% de las llamadas que se reciben en los servicios telefónicos de urgencia y por ello fueron las primeras patologías para las cuales se desarrollaron guías clínicas sobre el manejo que debía realizarse a nivel prehospitalario. Por eso es importante que nuestros pacientes dispongan de un plan de manejo de crisis, porque al saber cómo reaccionar frente a una crisis, las familias van a determinar una menor cantidad de visitas al servicio de urgencia, menores hospitalizaciones y también vamos a enfrentar menor número de complicaciones como es el estado epiléptico. ¿Y cómo podemos, no es cierto, ayudar a que nuestros pacientes tengan menos estados epilépticos? Por un lado, obviamente, educando respecto a la adherencia al tratamiento, el manejo de los gatillantes de crisis, como puede ser la buena adherencia al sueño, el consumo de alcohol o la exposición a gatillantes específicos para algunos pacientes, educar sobre qué hacer en caso de que un paciente presente una crisis epiléptica o presente un clúster o un racimo de crisis, cómo estabilizar al paciente, en qué situaciones debe trasladarse o llamar, ¿no es cierto?, al servicio de rescate de urgencias y muy importantemente, qué medicamentos deben usarse en caso de una emergencia y asegurarnos que estos estén disponibles y que los familiares o quienes están en contacto con el paciente sepan cómo utilizarlos o administrarlos. Existen, por supuesto, muchas controversias, algunas de las cuales se han ido aclarando a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el manejo óptimo prehospitalario? ¿Cuál es el medicamento de elección? ¿En qué dosis y por qué vía se debe administrar?
por vía endovenosa, por vía intranasal, por vía intrabucal y los medicamentos que más han sido estudiados son las benzodiazepinas y el gold standard, que era el que siempre se conocía, era el diazepam intravenoso. Y debemos recordar que en Chile hay un acceso limitado a los servicios de atención prehospitalaria. Por eso, con mayor razón, es muy importante que nosotros aclaremos estas dudas y entonces eduquemos a los pacientes y a sus familiares o a su entorno para que esto sea bien manejado. Y es ahí donde también tenemos que aprender y manejar los conceptos que son importantes, en especial la última definición o definición operacional de estatus epiléptico. Hasta hace unos años atrás, perdón, se definía el estatus epiléptico como toda crisis que se prolongaba más de 30 minutos o cuando habían más de dos crisis en 30 minutos sin recuperación de la conciencia entre ellas. Sin embargo, la Liga Internacional contra la Epilepsia sacó una definición nueva, consensuada, en el año 2015, en que se define que en general toda crisis que dure más de 5 minutos se considera un estatus epiléptico o todo paciente que ingresa a un servicio de urgencia convulsionando debe considerarse como cursando con un estatus epiléptico. Eso se cumple específicamente para las crisis tónico-clónicas y se modifica un poquito la definición para las crisis focales en que se permite hasta 10 minutos y para los estatus de ausencia en que se define entre 10 y 15 minutos. Y eso se llama el T1. El tiempo 1 se define como el momento en que la actividad ictal o la crisis propiamente tal pasa de un umbral en que ya se estima que van a existir consecuencias a largo plazo. Y el tiempo 2 es aquel en que ya se producen consecuencias a largo plazo y que está definido por estos tiempos que ustedes ven en la columna número 2 y que son muy importantes de tener presente porque son los que determinan la intensidad con que deben tratarse las crisis en el servicio de urgencia. ¿Y por qué es tan importante hablar de los 5 minutos? ¿Qué sentido tiene? En primer lugar, les dije que la mayoría de las crisis duraban menos de 5 minutos, por lo tanto las que van a ceder, van a ceder. Pero el problema tiene una explicación fisiopatológica y ustedes ven que a medida que va pasando el tiempo, se requieren mucho mayores dosis de medicamentos para controlar las crisis. ¿Y esto por qué? Porque ocurre una modificación en los receptores que están en la superficie neuronal que se van haciendo más refractarios a los medicamentos. ¿Y por qué también es importante la educación? Porque distintos trabajos han demostrado que las fallas en el manejo de los estados epilépticos están ¿por qué? Porque existe una brecha entre las indicaciones que realiza el médico o el equipo de salud y lo que ocurre en la práctica. Entonces, por ejemplo, en este trabajo se vio que hasta un 67% de los pacientes no habían recibido benzodiazepinas en una crisis que ya tenía indicación de tratamiento o las dosis que había recibido era en una dosis inadecuada. La demora en la administración de los fármacos anticrisis llegaba hasta incluso los 70 minutos, por lo cual se destaca la importancia de contar con protocolos de tratamiento con este plan de acción de crisis y se refiere a la necesidad de contar con estudios de la eficacia de fármacos anticrisis para las etapas ya de estatus establecido, como es el ESET, que se los voy a comentar un poquito después, con un poquito más de detalle, pero que fue un estudio multicéntrico en que se comparó fosfenitoína, levetiracetam y ácido valproico en pacientes mayores de 2 años. En el manejo prehospitalario yo les señalaba que es muy importante el tiempo. Y entonces tenemos que pensar qué pacientes tratar, quiénes deben ir al servicio de urgencia,
¿Qué sucede con un paciente que ya tiene el diagnóstico de epilepsia y en particular en los niños? ¿Qué ocurre con las crisis febriles recurrentes, que es una categoría especial? El tiempo para administrar un medicamento debe ser corto y la respuesta al tratamiento, o sea, este concepto de que el tiempo cerebro es muy importante porque tiene muchas dimensiones. La respuesta a la terapia, como les mencionaba antes, es tiempo dependiente. Hay una modificación de los receptores neuronales. La morbilidad y la mortalidad que vamos a observar en nuestros pacientes también se relaciona a la duración del estado epiléptico, o sea, el tiempo vuelve a aparecer como un concepto fundamental y el desarrollo posterior de una epilepsia también puede depender de cuánto haya durado el estado epiléptico inicial de un paciente. Entonces, también es importante respecto a qué fármaco elegir o cómo administrarse, por qué vía, si es que lo va a utilizar la familia, si se va a usar en el colegio, si se va a usar en el trabajo, si lo va a administrar a lo mejor personal paramédico, y qué medicamento indicar. ¿Existe eficacia similar entre las distintas benzodiazepinas, midazolam, lorazepam, diazepam? ¿Se pueden indicar todas por cualquier vía de administración? Y esas preguntas entonces se juntan en lo que es el trabajo que les voy a mostrar ahora, en que se plantearon si administrar benzodiazepinas por paramédicos, o sea, si nos vamos al inicio de esta presentación, cuando se hablaba de toda la demora que había hasta que un médico autorizaba telefónicamente administrar el medicamento, pasaban más de 20 minutos. Entonces, ¿podían los paramédicos, no sé, tomar la iniciativa para administrar una benzodiazepina? Si el lorazepam y el diazepam eran comparables o alguno de ellos era superior. Si al administrar un medicamento antes de llegar al servicio de urgencia en un estado epiléptico modificaba el manejo y la evolución de los pacientes, eh, entonces así se construyó el siguiente trabajo, que es este, que es el Pre-Hospital Treatment of Status Epileptical Study, que es el PHTSE, que se puso el objetivo de evaluar la seguridad y eficacia de la administración prehospitalaria por paramédicos de benzodiazepinas intravenosa en estado epiléptico en adultos y cumple todos los criterios que uno quiere para un buen trabajo: prospectivo, doble ciego, randomizado y placebo controlado. Se hizo en la región de San Francisco en Estados Unidos con pacientes que tenían un estado epiléptico convulsivo generalizado y se publicó en el New England Journal en el año 2001 y se hicieron distintas intervenciones, ahí ustedes las ven, con distintas dosis y en base a este trabajo anterior que había comparado la eficacia del lorazepam y diazepam. ¿Y cuáles fueron los resultados? Primero, el outcome primario era que pacientes al llegar al servicio de urgencia continuaban con estatus epiléptico. Y ustedes ven que la diferencia fue estadísticamente significativa en términos de que menos pacientes llegaban con diazepam solo 29 versus 39, o sea, menos pacientes llegaron en estatus con diazepam y, eh, y aquí ven el otro número. En cambio, en el outcome secundario, lo que buscaron fue, y también fue significativo, si habían complicaciones, hipotensión, arritmias o compromiso de la vía aérea. Y aquí lo que es más interesante es que tuvieron que intubar más pacientes que recibieron placebo que aquellos que recibieron benzodiazepina. Por lo tanto, ahí demuestran que la administración era segura. Me quedo dando vuelta aquí el número del diazepam, lorazepam. Entonces, si estaban con estatus al llegar al servicio de urgencia, no estaban en estatus 29 con diazepam y sí 39, o sea, eh, y en el caso de lorazepam, no estaban en estatus 39 con lorazepam y sí estaban 27 con lorazepam. Y nos vamos entonces al siguiente trabajo que se diseñó después del PHTSE, que fue el RAMPART. Y aquí lo que se buscó fue administrar un medicamento en forma más rápida antes de llegar a el servicio de urgencia, y aquí quisieron probar otra vía de administración que fue la vía intramuscular. Entonces aquí
ya se había evaluado la eficacia del lorazepam versus diazepam, y es importante porque el diazepam se mantiene estable sin ser refrigerado y querían probar una vía de administración no intravenosa. La hipótesis primaria fue que el midazolam intramuscular es tan efectivo como el lorazepam intravenoso para detener las convulsiones antes de ingresar al servicio de urgencia, y la segunda era que las crisis se iban a detener más rápidamente con midazolam versus lorazepam sin que hubiera diferencia en la seguridad de ambos medicamentos. Este estudio fue multicéntrico. Aquí se reclutaron pacientes pediátricos y pacientes adultos. El anterior fue solo con adultos. Las crisis debían durar más de 5 minutos con pacientes de más de 13 kilos. Y aquí están los outcomes, o sea, que hubieran llegado sin crisis al servicio de urgencia y de nuevo la rapidez con que se detuvo la crisis, si es que hubo que intubar, y además evaluaron la frecuencia con que fueron hospitalizados y cuántos días estuvieron en UCI. Se prepararon cajas especiales que tenían inyectores para uso intramuscular que venían así, y otros para dosis intravenosa, con dosis placebo y con dosis intravenosas. Y los pacientes fueron randomizados para dosis activa intramuscular o activa intravenosa usando primero un autoinyector intramuscular, y después se cruzaban usando la jeringa intravenosa, ya fuera con placebo o activa. Y así aquí podían comparar la eficacia del tratamiento. Aquí me enfoqué solo en los pacientes pediátricos, pero en globo el resultado fue lo mismo. Y ustedes ven que en el caso de los pacientes menores de 20 años, la mitad estuvo prácticamente con midazolam y la otra con lorazepam. Y ustedes ven que si comparamos midazolam intramuscular con lorazepam intravenoso, midazolam fue superior que lorazepam. La recurrencia de crisis y la necesidad de intubar fue similar con ambos medicamentos. Y si vamos a la velocidad de administración, como el midazolam se aplicaba por vía intramuscular, perdón, con un autoinyector, era mucho más rápida que el intravenoso al tener que saltarse el paso de buscar una vía venosa. Sin embargo, midazolam se demoraba un poco más en hacer efecto al distribuirse un poquito más lentamente versus el lorazepam, que se distribuía más rápidamente, pero ustedes ven que al final los tiempos más o menos se empatan, logrando sí superioridad de midazolam sobre el lorazepam. La conclusión del trabajo fue que los pacientes con estatus epiléptico que fueron tratados en este trabajo demostraron que midazolam era tan seguro y efectivo como el lorazepam intravenoso para el manejo de las crisis prehospitalarias. Y de los pacientes que fueron refractarios a todo, fue de 26% para ambas benzodiazepinas. En suma, ¿qué nos enseñó Rampart? Que el midazolam intramuscular era un tratamiento óptimo para el tratamiento del estado epiléptico prehospitalario administrado por paramédicos. Les quiero recordar que acá se usó un autoinyector que se preparó especialmente para este trabajo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos entregarlo a los pacientes, no disponemos de estos autoinyectores y los pacientes debieran preparar una jeringa especial con técnica estéril y poder administrarlo. El autoinyector que se usó en el caso del midazolam fue similar al que se usa con un EpiPen para las reacciones anafilácticas. Entonces, la pregunta que se hace después, ¿no es cierto? Uno y en general los equipos que trabajan con crisis epilépticas y en epilepsia, es si habían implicancias o podían utilizarse otras vías que no fuera la intravenosa para tratar las crisis epilépticas, y por lo tanto, cuál es el mejor manejo que tendría que hacerse en el servicio de urgencia cuando llegan los pacientes que ya no respondieron a la benzodiazepina, y buscar otras oportunidades para optimizar el manejo de las crisis epilépticas antes de llegar al servicio de urgencia. Entonces pensemos qué vías de acceso podríamos usar como alternativa a la ruta intravenosa en un ambiente prehospitalario. Sabemos además, en particular yo que trabajo con niños, que es difícil obtener accesos vasculares porque tienen vías
vías más pequeñas. Además, en un paciente que está con una crisis tónico-clónica generalizada, siempre va a ser difícil lograr un acceso venoso y eso puede retrasar la administración de los fármacos, difícil controlarlas y realizar el transporte. Por lo tanto, existen o buscaron vías alternativas que tuvieran eficacias comparables con un buen perfil de seguridad. Y aquí aparecen las vías rectales, intramusculares, intranasales e intrabucales que les quiero mostrar. Ya a fines de los 90, en el ambiente pediátrico, se habían hecho estudios múltiples para la vía rectal con formulaciones de diazepam en gel que finalmente fue aprobado para el uso de crisis epilépticas fundamentalmente en niños. ¿Y por qué? Porque obviamente hay una limitación social para el uso de esta vía en pacientes adultos o también en pacientes pediátricos, pero ya con edad mayor. El diazepam rectal, especialmente, ¿no es cierto?, en estas épocas, presenta una dificultad para ser administrado por personas que no son del ambiente familiar. Entonces ya utilizarlo en el jardín infantil, en la sala cuna, en el colegio, es un problema. Como les comentaba, existe una limitación etaria y social. Y en Chile, hasta hace algunos años atrás, teníamos la formulación en gel que se llamaba Pasinax, que lamentablemente ya no está disponible, que venía en presentaciones de 5 miligramos y de 10 miligramos. Y la dosis a administrar debe ser de 0,5 miligramos por kilo con un máximo de 10 miligramos. No deben prepararse formulaciones magistrales como los supositorios que todavía de vez en cuando vemos que se envían a preparar. Estos supositorios tienen una duración limitada de no más de 3 meses, requieren ser refrigerados y el gran problema de ellos es que no tienen estudios de biodisponibilidad. Es por eso que en el caso de pacientes que requieran el uso rectal, ya sea porque la familia lo prefiere, porque les parece que es más eficaz, lo que se hace en estos momentos es que se debe comprar la ampolla de diazepam que se usa para administración intravenosa y se tiene que administrar con una sonda rectal, como les muestro acá. Se pasa con una jeringa, después se tiene que impulsar con un poquito de suero fisiológico y este es el instructivo que se entrega en la Liga Chilena contra la Epilepsia, donde está disponible tanto el kit rectal como la instrucción para la administración y la ampolla para su venta que no se encuentra en todas las farmacias. Este es un resumen de algunos de los estudios que se han hecho y de las dosis que se recomiendan, por ejemplo, por vía intramuscular, por vía intranasal, por vía intrabucal. Pero en general, la dosis de diazepam que se administra por vía rectal, como les comentaba, es de 0,5 miligramos por kilo. La dosis de midazolam intrabucal es de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo, al igual que em, la dosis intranasal. Y en realidad, perdón, pensé que aquí estaban las dosis, pero estos son los distintos trabajos que se han ido publicando en el tiempo, buscando comparar las distintas rutas de administración y después les voy a mostrar las dosis. Y es así como posteriormente, como les comentaba, se fueron estudiando y comparando las distintas vías de administración, por ejemplo, comparando la ruta bucal con la intravenosa, que sería el gold standard, versus la rectal para controlar crisis fundamentalmente en niños. Y respecto al midazolam intranasal, existen en algunos países presentaciones en spray. Nosotros en este momento lo que tenemos que hacer es usar una jeringa donde se administra la misma ampolla que se usa para uso intravenoso, que por volúmenes bastante bajos, perdón, por volúmenes bajos, que tiene similar eficacia al uso intravenoso, que es bastante rápida, aunque se ha planteado si acaso en pacientes que tienen o que cursan con una infección respiratoria, la congestión nasal podría determinar una menor absorción. Por otro lado,
respecto al uso nasal, en Estados Unidos se aprobó el Nicilam, que es un medicamento de uso nasal que ya viene en presentación de spray, que se ha demostrado como bien tolerado con una sola dosis y cada inhalación nasal aporta 5 miligramos, por lo tanto para un adulto la dosis tope es de 10 miligramos y se puede administrar una inhalación por cada fosa nasal. Aquí, como les comentaba, están las distintas dosis disponibles, el diazepam en presentación de gel rectal. Recién hace poco ya ha empezado a comercializarse un diazepam en spray nasal porque el diazepam, como lo conocemos en ampolla, no puede administrarse por vía nasal porque produce mucha irritación y no se absorbe. El midazolam sí se puede usar por vía bucal y recientemente llegó a Chile una presentación que viene lista en jeringa prellenada que se administra por la cara interna de la mejilla. Llegó en 2,5, 5 y 7,5 miligramos y está por llegar la de 10 miligramos, que es el tope de indicación para un paciente adulto. En Estados Unidos se llama Versed y aquí está el Nicilam que les comentaba antes y algunas personas indican las tabletas de clonazepam para usar por vía sublingual, que en lo personal yo no las indico porque en las crisis epilépticas suele producirse trismo, o sea, un cierre forzado de la mandíbula o de la boca que impide que el paciente pueda absorber el medicamento. Ahora, ¿en qué pacientes indicar la terapia de rescate? La terapia de rescate de uso prehospitalario debe indicarse en pacientes que tienen diagnóstico reciente de epilepsia para que sepan cómo controlar las crisis en el ambiente domiciliario, especialmente si tienen convulsiones. Lo usamos mucho en niños que tienen crisis o convulsiones febriles y que no están con tratamiento con fármaco anticrisis permanentes, así como epilepsias oligosintomáticas o con pocas crisis que generalmente no están con tratamiento permanente. Son muy útiles en las epilepsias refractarias, en pacientes que han tenido antecedentes de estados epilépticos o cuando presentan clúster de crisis epiléptica, o sea, muchas pueden ser crisis breves, pero que se acumulan o presentan muchas crisis frecuentes. Por ejemplo, las epilepsias catameniales, vale decir que en ciertos momentos del ciclo menstrual se acumulan y por lo tanto pueden presentar o asociarse refuerzos con una benzodiazepina para evitar crisis cuando hay dificultad o lejanía de acceso a los centros de salud. El uso de las terapias de rescate requiere que nos aseguremos que el fármaco esté disponible. Para los pacientes que están hospitalizados o que están en un servicio de urgencia, se les puede entregar la ampolla de diazepam para uso rectal o de midazolam para uso intranasal o bucal para que lo lleven y lo tengan en su casa. Estas no necesitan estar refrigeradas. Es importante que tengan una jeringa, digamos, de pocos ml para que sea fácil de utilizar. Habitualmente yo les digo que la abran, no tiene que estar estéril, hay que explicar muy bien la técnica de uso, pueden marcar con un plumón el número de ml que tienen que usar, por ejemplo, una jeringa de tuberculina en un paciente lactante que necesita una pequeña cantidad, recordarles que deben sacar la aguja, perdón, de la jeringa antes de administrar el medicamento y enseñarles que abran cuidadosamente la ampolla para que no se les rompa en la mano. Así que es muy importante la educación. Ojalá esto entregarlo por escrito, enseñar muy bien cómo reaccionar frente a una crisis epiléptica, cómo posicionar al paciente, cuáles son las posiciones de seguridad, qué cosas no hacer. Las personas tienden a forzar la apertura bucal, a meter algo dentro de la boca y eso es una cosa que no debe hacerse, enseñarles a tomar el tiempo para saber cuánto se prolonga una crisis y si pueden incluso filmarla para después mostrarla a su médico tratante y poder describir la semiología, enseñar cuándo administrarla, que en general es en una crisis que se prolonga más de 3 minutos, y educar en qué situación trasladar a un paciente al servicio de urgencia. Los pacientes que tienen epilepsia, que ya saben que han tenido crisis anteriormente, no requieren habitualmente trasladarse a un servicio de urgencia, sino más bien
contactar a su equipo de salud si presentan crisis fuera de lo que es su patrón habitual. Deben ser trasladados, sin embargo, si no responden a la administración de la benzodiazepina, si es una mujer embarazada, si durante la crisis sufren un traumatismo, una lesión corporal, si están con clúster de crisis, o sea, un racimo de crisis recurrentes muy por sobre lo habitual, si hay una sospecha de estado epiléptico no convulsivo o alguna otra situación que asuste a los familiares o a quienes están con el paciente. Existen en este momento muchos estudios en curso, básicamente para validar otras vías de administración, otros fármacos que uno puede estar buscando. Entonces, por ejemplo, ustedes ven cómo se están modificando las moléculas para que se logre una absorción adecuada o no requieran, por ejemplo, refrigeración, como es este con lorazepam nasal, o este también que compara el uso de lorazepam por distintas vías de administración, así como de nuevo la prueba de diazepam, que yo les decía que el diazepam que nosotros tenemos produce irritación nasal. Y aquí de nuevo otro tipo de diazepam nasal. En conclusión, el uso de benzodiazepinas en el nivel prehospitalario, ya sea en el domicilio, en el colegio, en el lugar de trabajo, es un tratamiento eficaz y seguro. Se ha demostrado que su uso disminuye las hospitalizaciones, las consultas en el servicio de urgencia y la progresión a estatus epiléptico. La administración es fácil, es una medida costo efectiva en el manejo de las epilepsias. Obviamente, el efecto secundario más frecuente es la somnolencia y la sedación, y en el caso, por ejemplo, del uso intranasal, la somnolencia es más frecuente si se compara con el placebo, pero la depresión respiratoria es muy infrecuente. Por eso que la indicación que se hace a los pacientes es solo administrar por una vez una benzodiazepina de rescate. En caso que los pacientes persistan con crisis, podría administrarse una segunda dosis, pero esta tiene que ser realizada por el equipo de salud a nivel de servicio de rescate o en el servicio de urgencia, pero no por la familia. El manejo de toda crisis epiléptica tiene que incluir educación sobre el manejo general, indicar cuándo se debe trasladar, disponer de un plan completo de manejo de crisis, especialmente si el paciente no está en la casa. ¿Cómo son sus crisis? ¿Con qué frecuencia las tiene? ¿Qué medicamentos se está tomando? ¿Quién es su equipo tratante? ¿Cuáles pueden ser las reacciones adversas? ¿Qué medicamento rescate indicar? ¿En qué dosis? ¿Cuándo trasladar al servicio de urgencia? Y cómo se utiliza la benzodiazepina de rescate. Reconocer, perdón, que el fármaco anticrisis más efectivo para el control y reconocer las crisis es la benzodiazepina en este caso, que se puede administrar en forma rápida y confiable. Que el perfil de seguridad sea descrito. En general, el tratamiento debe ser a los 3 minutos, pero en algunos pacientes se puede indicar otros tiempos. A veces hay pacientes que pueden progresar rápidamente a estado epiléptico y a lo mejor esos 3 minutos los vamos a acortar un poco, o si el paciente tiene muy difícil acceso a un centro de salud, también lo vamos a acortar. A veces hay otros pacientes que tienen epilepsias refractarias con crisis frecuente y nosotros alargamos este tiempo. Y lo que yo les comentaba, que solo se debe administrar una dosis porque ya con 2 dosis aumenta un poco el riesgo de depresión respiratoria. Aquí estaba también una tabla respecto a cuáles son las dosis, por lo menos para midazolam, que se han descrito para uso intramuscular, intranasal e intrabucal, el diazepam rectal que habitualmente usamos por vía intrarrectal y como ustedes ven aquí se describe como en estos momentos la vía menos preferida. En lo personal a mí me gusta más la vía intrabucal porque creo que es la de más fácil acceso y los estudios demuestran además que en general, aunque uno lo eduque y aunque uno enseñe, se retrasa la administración de las benzodiazepinas respecto a las guías clínicas, por lo tanto hay que insistir en eso y por ejemplo en este estudio multicéntrico que es el PECER, que se hizo en Estados Unidos, fíjense que más del 50% de los pacientes no había recibido tratamiento
antes de llegar al servicio de urgencia, y ya sabemos que administrar un fármaco anticrisis después de 5 minutos tiene mayor mortalidad. Por lo tanto, es fundamental insistir en el punto de educar no solo a los padres, a los cuidadores, a los educadores, sino también a los equipos paramédicos y médicos respecto a cuáles son los flujogramas del manejo de crisis epiléptica y de estatus epiléptico. La evidencia de la utilidad de benzodiazepinas en crisis prolongada ha demostrado que el lorazepam es superior a diazepam y superior a placebo, por eso es que también se están haciendo tantos estudios con otras vías de administración del lorazepam, pero el uso parenteral de benzodiazepinas ha mostrado ser tan eficaz como la vía intravenosa. Les comentaba que se ha visto que es difícil mantener el lorazepam no refrigerado y por eso también tanto estudio y se ha ido ya resolviendo esto del uso nasal del diazepam, pero que no está disponible en Chile. Y finalmente quiero mostrarles un video respecto al manejo general de crisis. Este está disponible en el sitio web de la Liga Chilena contra la Epilepsia, en este link o en la pestaña que dice Liga Comunidad. Hola, soy Paola y soy enfermera de la Liga Chilena contra la Epilepsia. En nuestro país, cerca de 200.000 personas tienen epilepsia y en cualquier momento podrían presentar una crisis. Puede ser un familiar tuyo, un amigo, un compañero de trabajo o de estudios, o simplemente alguien que va por la calle. Por eso, quiero darte algunos sencillos consejos para que sepas qué hacer si te enfrentas a alguien que presenta una crisis y necesita de tu ayuda. Lo primero que tienes que saber es que hay varios tipos de crisis y cada uno requiere atención distinta. Existen dos grandes grupos, las crisis focales y las generalizadas. En las crisis focales, la persona experimenta movimientos involuntarios, se desconecta del medio y deja de hacer lo que estaba haciendo, pero en pocos segundos se recupera. En estos casos, lo único que tienes que hacer es observar al paciente, cuidar que no se haga daño y acompañarlo cuando termine la crisis. El otro grupo son las crisis generalizadas. Tienen diferentes síntomas, como desconexión por algunos segundos, contracción muscular o hasta una caída. Lo importante es que sepas que en estos casos debes cuidar que el paciente no se haga daño. Hay algunas crisis generalizadas en las que tu ayuda es fundamental. Son las tónico-clónicas generalizadas. Se inician con un estado de rigidez de toda la musculatura acompañado de un grito del paciente producido por la expulsión forzada de aire. Hay pérdida de conciencia inmediata y quien la presenta caerá al suelo. Luego aparecen sacudidas en piernas y brazos y en algunos casos pierde el control de sus esfínteres. Si tú estás con alguien que presenta una de estas crisis, debes saber que es normal sentir ansiedad y temor, pero trata de mantener la calma para que puedas ayudar de manera adecuada. Aunque aparentemente el paciente no respire, no necesita reanimación. Mira el reloj para registrar la hora y el tiempo de duración de la crisis. Intenta que el paciente esté lo más cómodo posible. Pon algo blando debajo de su cabeza para que no se golpee. Haz espacio a su alrededor. Sácale anteojos u otros objetos que puedan producir heridas. Suelta todo lo que pueda apretarle, como corbata, cinturón o botones. No trates de impedir los movimientos propios de la crisis. El paciente se recuperará por sí solo en pocos minutos. Mantén alejados a los curiosos. Solo una o dos personas son necesarias para prestar los primeros auxilios. Todo el mundo cree que para evitar mordeduras hay que poner algo en la boca del paciente, pero esto no es así. La lengua no se traga y las mordeduras no son graves. Tratar de abrir la boca en este momento puede provocar una fractura en la mandíbula. Tampoco hay que dar nada de comer ni de beber, incluyendo medicamentos, ya que podría ahogarse. En la mayoría de los casos, una crisis tónico-clónica dura unos 2 minutos.
Una vez terminada, acuéstalo de lado para que respire mejor siguiendo estos sencillos pasos. Poco a poco irá recuperando la conciencia. Déjalo descansar. Despertará confundido, inquieto, agitado o incluso agresivo. Sé comprensivo, no tiene conciencia de lo que pasó. No lo dejes solo y explícale lo que acaba de ocurrir. Descríbele su crisis y su duración. Ofrece trasladarlo a un lugar seguro. Pero si ya han pasado más de 5 minutos y la crisis no termina, requiere atención médica. Llama al 131 o llévalo a un servicio de urgencia. Una crisis de epilepsia es una situación perturbadora para quien la vive. Por lo tanto, tu ayuda y apoyo son fundamentales. Si sigues estos consejos, no solo evitarás que se dañe, sino que también harás que se sienta mejor. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y que nos podamos reunir en una sesión para aclarar dudas.